Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar ya juntos en esta transmisión, este rico y bello domingo por la mañana, ¿verdad? Estamos felices de tenerte en este Centro de Convenciones Cristianas de Campeche por vía Facebook Live, ¿verdad? Yo creo que es un tiempo y una oportunidad preciosa para escuchar la palabra de Dios. Yo no sé si a ti te emociona cada domingo que sabes que vas a escuchar algo nuevo, algo fresco, algo precioso de parte de Dios para tu vida y para tu familia, pero a mí sí me emociona venir un domingo y saber que Dios va a hablar algo que necesito, que lleva mi nombre, que es para mí y que sobre todo le va a ayudar también a mi familia y a los míos. Así que te invito a que llames a tus familiares, a las personas que están junto a ti, dile, ya inició la transmisión, ya estamos más que listos para sorprendernos con todo lo hermoso y bello que Dios tiene para nosotros. Tiene regalos que llevan tu nombre. Así que ve por pluma, ve por papel, porque vamos a dar unos versículos muy buenos que estoy seguro que necesitas anotar, ¿verdad? Para que siempre lo tengas en cuenta y que juntos aprendamos y sepamos que Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Así que ya estamos listos para iniciar. Abróchense esos cinturones porque esto ya comenzó. Estar agradecido. La gratitud va más allá de ser una técnica de positivismo actual. Es un hábito de vida al que muchos le hemos quitado su valor. El hecho de sentir dolor, incertidumbre, tristeza, rabia, ansiedad y temor en una época tan difícil y llena de situaciones complicadas es completamente normal. Sin embargo, la gratitud puede cambiarlo todo. Muchas veces decimos estar agradecidos y aún así, revisando el corazón, no estamos satisfechos con nuestra vida. Por ello, es necesario entender el efecto que tiene estar agradecido, incluso en medio de una tormenta. La gratitud tiene como base la capacidad de ver todo lo bueno en medio del momento, lugar, situación y época en la que estamos. No se trata de que todo sea perfecto. Sabemos que no todo lo es. Pero se trata de entender que en la profundidad de nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, todo lo que tenemos es suficiente. Se nos ha sido dado todo. Mientras haya aire en nuestros pulmones, aprovechémoslo. Respiremos profundo, miremos al cielo y digamos gracias. Y si de pronto tienes alguna duda de por qué tienes el propósito de vivir, da gracias por estar vivo porque aún tienes tiempo para encontrarlo. No te rindas, no te canses, da las gracias, di gracias. Y el día de hoy puede ser la oportunidad que tanto estabas buscando para encontrar un motivo de gratitud. Abre las puertas de tu corazón a la única persona que puede recordarte que estar agradecido es una cuestión de actitud. ¿Alguna vez no te ha pasado que cuando estás en la etapa de niñez y vas creciendo a la etapa de preadolescencia o adolescencia, de repente vas y compras o vas a comprar unos zapatos, ¿verdad? Y te los colocas y no te horman bien, no te entran bien, sientes que tu pie es demasiado grande para ese zapato.
no es el adecuado, ¿verdad? Te das cuenta que no es el adecuado. Y cuando logras encontrar una talla que va justamente a tu medida, uno se siente cómodo, se siente bien el tener el zapato adecuado. Yo creo que eso denota que nosotros vamos creciendo. Cuando de repente hay un número que ya no nos queda y pasamos a otro número y orma bien, eso va denotando en nuestra vida que hay cambios. Y saben que como hijos de Dios también nosotros tenemos que percatarnos de esos cambios que suceden en nuestra vida. Cuando tú en ciertos momentos tienes actitudes, acciones o maneras de responder, y no nada más hablo de palabras o de escribir en una publicación, sino respuestas en tus actitudes, en tus reacciones. Dicen por ahí que una persona se define no por sus acciones, sino cómo reacciona en momentos difíciles o en ciertas ocasiones de la vida. Te das cuenta que hay ciertas actitudes que ya no van contigo, que ya no te quedan como hijo de Dios. Porque antes hacíamos las cosas de una manera y reaccionábamos de una manera cuando no conocíamos a Dios. Pero ahora que conocemos a Dios, hay ciertos parámetros que como hijos de Dios tenemos que seguir. Se tiene que notar en nuestra vida que realmente Dios mora en nuestro corazón. Y así como cuando tú ves una persona que ya es mayor y que de repente está llorando como un bebé o que su actitud ya es inmadura, llegas a un momento donde le dices, oye, campeón, eso ya no te queda, ya no va contigo, ¿verdad? Porque hay cierta expectativa que se tiene de los hijos de Dios. Y yo creo que es importante que nosotros aprendamos a distinguir esas áreas, aprendamos a saber cómo responder a ciertas situaciones como hijos de Dios, ya no como personas naturales o normales, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, por eso no podemos actuar de la misma manera. Y yo el tema que quiero hablarte el día de hoy es responde adecuadamente a cada situación. Así como en estos tiempos dicen por ahí que el virus nos va a atacar a todos, el virus del COVID, ¿verdad? Nadie quisiéramos que llegue a nuestro corazón y a nuestra vida o a nuestro cuerpo, pero va a llegar un momento en que nos va a llegar, tal vez. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿estaré yo preparado? ¿Cómo va a responder mi cuerpo cuando me toque a mí esa parte? Y yo tengo una amiga que durante mucho tiempo se hacía pruebas y se hacía pruebas. ¿Por qué? Porque estaba temerosa de que se pueda contagiar. Y ahora que por fin ya se contagió, ¿verdad? Ya tiene tanta información de lo que hicieron otros y de cómo reaccionaron otros y que los medicamentos que otras personas se compraron. Ahora que ella ya salió positiva, me dice, pues tal vez tengo que hacer todo lo que los demás hicieron. Y el doctor le respondió algo increíble que a mí me sorprendió. Dijo, ¿sabes qué? No puedes tomarte el mismo medicamento de las demás personas porque cada organismo es diferente y responde de manera diferente. Entonces, me puse a pensar que realmente también nosotros somos así. A mí las mismas situaciones que me pasaron en mi matrimonio, en mi trabajo, con mis hijos, en mi relación con las demás personas, yo actué y reaccioné y respondí de cierta manera y en algunos momentos me fue bien o me fue mal. Pero eso no quiere decir que a ti te va a pasar lo mismo. Mi esposa tal vez no tiene el mismo carácter que tiene la tuya. Mis hijos no tienen el mismo temperamento que tienen los tuyos. Tal vez lo que me funcionó a mí ya no te funcionó a ti. Entonces, es muy importante que aprendamos a distinguir esas diferencias y sepamos cómo reaccionar en cada momento de la vida, porque cada momento es diferente y va a requerir diferentes retos, diferentes desafíos. Y dice la palabra de Dios que tenemos que estar listos, que tenemos que estar preparados para que cuando lleguen esos momentos, nosotros sepamos qué hacer y cómo reaccionar adecuadamente, ¿verdad? Coherentemente a lo que somos ya ahora en Cristo Jesús. Que nuestras actitudes inmaduras, nuestras actitudes pesimistas o negativas ya no nos queden, sino que realmente se pueda distinguir una diferencia en nosotros. En Efesios capítulo 4, versículo 29, en la Biblia de las Américas dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala,
sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Fíjate bien en esa parte. Según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Qué increíble es que dice, antes de que saques una palabra de tu boca, primero tienes que aprender a distinguir el momento, a discernir el momento. ¿Por qué? Porque no se trata de hablar por hablar o de reaccionar por reaccionar o de simplemente dar una respuesta. Es dar la respuesta adecuada, la precisa, la concisa, la que va acorde al momento que se está presentando. Porque no es lo mismo reaccionar cuando todo está bien a reaccionar cuando hay una emergencia, o reaccionar cuando hay una enfermedad, o reaccionar cuando un hijo se cayó. Hay madres que cuando se cae un hijo pierden más los estribos que el mismo hijo, ¿verdad? Y no logran responder adecuadamente a las necesidades que se esperan de ella. Imagínate un padre que cuando ve que su hijo se accidenta o se lastima la rodilla, él se desmaya, ¿verdad? Cuando se espera de él que ayude, que colabore, que lleve al niño al hospital, ¿verdad? Que lo atienda, que le dé fuerzas, que le dé ánimo, ¿verdad? Que sea positivo. Entonces, imagínate que esa persona de la cual se tiene una expectativa pierda los estribos, pierda el control, ¿verdad? Llega un punto en que se harte. A mí me sorprende cómo es que hay personas que tú los ves maduros, los ves sensatos, los ves coherentes, los ves ya grandes de edad avanzada y de repente, ¿verdad? Sus reacciones no van acorde ni a su edad, ni a su crecimiento en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que dicen, expresan o cómo actúan van totalmente contrario a lo que Dios dice que debemos de reaccionar. Entonces, me gusta mucho este versículo donde dice, tienes que estar preparado para hablar según la necesidad del momento en el que estás presentándote, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar simplemente lo primero que se nos venga a la mente, sino es importante que analicemos la situación, que aprendamos a respirar, que aprendamos a estar tranquilos y a siempre reaccionar conforme a lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Fíjate bien lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6 en la Reina Valera contemporánea. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida. Me gusta esta parte donde dice para que den a cada uno. Eso quiere decir que nuestra respuesta no puede ser generalizada, que no puede ser la misma para tu papá, para tu mamá, para tu jefe, para tus amigos. Yo creo que uno aprende a conocer a las personas. Yo tengo varios amigos en los cuales yo sé cómo tratar, sé con quién puedo bromear y sé con quién no. Sí, sé quién se puede enojar si digo ciertas cosas y quién no. Sé quién se deja aconsejar y quién no me va a aceptar un consejo, ¿verdad? Y eso no se trata de que uno haga diferencias. Yo creo que eso se trata más de uno aprender a ser sabio, aprender a distinguir la clase de personas con la que tú te estás relacionando y sepas qué conviene y qué no conviene. Dice la palabra de Dios también que nuestras palabras tienen que ser sazonadas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con sazonada? No sé si te ha pasado de que cuando cocinas te pasas de sal o te pasas de pimienta o le falta también cierto condimento. Pero cuando tú comes una comida que va al sazón, eso quiere decir que no le falta nada, que tiene exactamente lo que debe de tener, valga la redundancia, ¿verdad? Lo mismo deben de ser nuestras palabras. Tenemos que saber qué decir, cómo decirlo y en qué momento decirlo, también en qué tono decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en la multitud de palabras hay pecado también. Eso quiere decir que si tú le pones palabras de más al querer tal vez solucionar algo con tu esposa, algo con tus hijos, y ya empieza a hablar la ira, el enojo, la desesperación, la angustia, ya todas tus buenas intenciones se van a ir por la borda. ¿Por qué? Porque estás poniéndole de más, estás aumentándole. Dice también la palabra de Dios que tenemos que aprender a ponerle cuchillo a nuestra garganta. ¿Y a qué se refiere ponerle cuchillo a nuestra garganta? Que aprendamos a medir
¿verdad? Lo que decimos, acortar lo que no tiene que estar, a lo que no va a edificar, lo que no va a contribuir a solucionar el problema, lo que no va a ayudar. Entonces, así como también cortamos ciertas cosas de nuestras palabras, también tenemos que aprender a distinguir qué reacciones o qué actitudes no son las correctas, qué actitudes no van a beneficiar a la situación y qué es lo que se espera de nosotros que hagamos, ¿verdad? Porque a veces es muy decepcionante que la gente esté esperando una actitud correcta y que nosotros como hijos de Dios no estemos a la altura de las circunstancias. Esto quiero que se te quede muy bien grabado. Como hijos de Dios tenemos que estar a la altura de lo que se demande en ese momento. ¿Por qué digo a la altura? Porque yo creo que hay ciertos momentos en nuestra vida que se espera que nuestra madurez salga a flote, que sea evidente, que otros lo noten. Y tú dirás, no, a mí no me importa lo que diga la gente, a mí yo soy quien soy y soy como soy, a mí me vale, ¿verdad? Pero yo creo que dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a hacer testimonio a las personas que nos rodean, porque hay una nube de testigos, gente que está denotando si realmente en nuestro corazón y en nuestra vida habita Jesús, ¿verdad? Y eso es algo que ya no vamos a poder esconder, sino que va a ser algo que la gente simplemente va a notar en nuestra manera de hablar, de pensar, de escribir, de reaccionar, ¿verdad? De responder a ciertas circunstancias. Por eso es importante que tú sepas que ya no nada más se trata de tu testimonio, sino se trata de que Jesús también está en tu corazón, ¿verdad? Y tenemos que ser personas prudentes, personas sensatas, que reaccionemos adecuadamente y sepamos cómo responder a cada persona. A mí me sorprende mucho de Jesús, cómo es que podía hablar con un rey, podría hablar con un paralítico, con una prostituta, con un niño, ¿verdad? Con un maestro de la ley. Y él sabía cómo responder a cada persona. Sabía cómo hablar, ¿verdad? Con el joven rico, sabía cómo hablar con la mujer de flujo de sangre y a cada uno de ellos los trató conforme a la necesidad del momento. Entonces, tú no puedes tratar a tu hijo, ¿verdad? De la misma manera en la que tal vez yo trato. Hay ciertas cosas que lo puedes tomar para bien, pero hay hijos en los cuales se necesita mayor firmeza, ¿verdad? Mayor carácter, mayor dominio propio. Y hay hijos que tal vez es muy sencillo, muy fácil. Tú le dices no y simplemente no lo hace, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aprender a ajustarnos a la situación, aprender a ser versátiles. ¿Qué es una persona versátil? Es una persona que no se le cierra el mundo. Es una persona que sabe qué hacer en el momento en el que se le requiere y sabe cómo responder a las necesidades, ¿verdad? En el momento. Que no, tal vez no tenga que planearlo tanto, sino dar resultados y piensa rápido. En nuestra vida como hijos de Dios tenemos que aprender a pensar rápido, a actuar de la manera correcta, a no desesperarnos, a no hartarnos. Dice la palabra de Dios también en un versículo, airaos, pero no pequéis. ¿A qué se refiere con eso? Yo entiendo que pasan situaciones difíciles en las cuales nos vamos a enojar y va a salir ciertas cosas de nuestro carácter. Y lo increíble es que en la Biblia dice, está bien, tranquilo, enójate todo lo que tú quieras, pero no pierdas los estribos. Enójate todo lo que tú quieras, pero no sobrepases ese límite. Por eso dice, no pequéis. Una cosa es que te enojes, bueno, se te va a pasar. Pero cuando ya explota uno, ya no nada más hay el enojo interno, sino que uno ya lo saca y termina salpicando a las demás personas, ¿verdad? Y eso yo creo que ya no nos queda o ya no nos debe de quedar como hijos de Dios. Así cuando ya no te entra un zapato o cuando tienes un celular o una tablet y vas y le compras una funda y por más que se la quieres poner, si no es la correcta, no le va a entrar, ¿verdad? Pero ¿verdad que se siente padre cuando realmente ajusta, horma bien, queda exacta en anchura, en altura, en longitud, en todo, queda exacta porque es diseñada para esa tablet o para ese equipo? Así nosotros también Dios ha diseñado un carácter especial, un dominio propio especial para que nosotros sepamos responder a cada situación. Hay una parte en Proverbios, no me acuerdo muy bien, donde empieza y dice cucharadas de sabiduría. Dice, todo esto te voy a escribir y son consejos que te voy a dar
para que sepas cómo responder a cada momento. Y son casi como 30 consejos. Ya casi está al final de Apocalipsis. Son como 30 consejos que te dicen, mira, esta es la manera de responder. Por eso es que nosotros no podemos tener una excusa de decir, es que no sabía cómo responder. En la palabra de Dios nos dice exactamente cómo debemos de responder. Si tú no la conoces o no la sabes, es porque no lo has leído. Pero ahí están todas las respuestas. Es como ir a presentar un examen y tener un temario, ¿verdad? Donde sepas qué preguntas van a venir y cómo responder a ellas. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15, versículo 28, perdón, dice en la traducción Palabra de Dios para Todos, el justo piensa antes de responder, pero el perverso escupe maldad por la boca. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Verdad? Dice el sabio o el justo, piensa lo que va a decir, piensa cómo va a responder, piensa cómo va a actuar, piensa hasta dónde van a llegar sus palabras, piensa hasta dónde van a llegar sus reacciones y luego habla. Pero la persona necia, la persona tonta, dice la persona perversa, él no piensa, él escupe, ¿verdad? No sé si te ha pasado que de repente tienes algo en la boca que no te agrada, que no te gusta y enseguida vas y lo escupes. No te importa quién esté, no te importa a quién Es como tener algo que te quema, ¿verdad? Algo que no piensas en los demás. No sé si te ha pasado que de repente estás con amigos y estás tomando agua y alguien dice algo chistoso y llega un momento en que ya no tienes control de eso y ¡pah!, terminas escupiendo a todo el mundo, ¿no? A mí me ha pasado una que otra vez. El chiste es de que dice la palabra de Dios que el perverso o el imprudente no puede contener sus palabras, simplemente escupe maldad. No es lo mismo que hables palabras a que escupas palabras, ¿verdad? O escupas maldad. Le brota por los poros de la piel, no la puede contener. Yo creo que es importante que como hijos sabios se espera de nosotros que hablemos y no escupamos, ¿verdad? Que tengamos cuidado aún en el tono de voz. No sé si te ha pasado que escuchas o ves a una persona que ya está airada, que ya se olvidó del volumen, que ya se olvidó de los modales, ¿verdad? Que ya perdió el control, que ya está hablando con insultos, que ya está hablando con ofensas. Y yo creo que esa persona ya no tiene freno, ya viene a toda velocidad y ya está dañando y lastimando. Pero una persona dice, bueno, yo creo que después, si digo esto, después me voy a arrepentir. No es lo que quiero decir, no es la manera en la que yo quiero actuar. No sé si te ha pasado que has tenido que pedirle perdón a alguien porque actuaste de una manera en la cual no querías, pero así te salió, así lo escupiste, ¿verdad? Yo creo que hay personas que tenemos que aprender a ser sabios y prudentes y saber que si dijimos palabras que lastimaron o hirieron, dice la palabra de Dios, hay tiempo de tirar piedras y también hay tiempo de recoger piedras. Eso quiere decir que a veces cuando ofendemos y lastimamos es importante que recojamos nuestras palabras también y que eso nos sirva de lección. Es muy importante que te sirva de lección para no volver a caer en lo mismo, porque a veces estamos pidiendo perdón por la misma actitud y no hacemos cambios en nuestra vida. A veces el hijo que responde mucho y contesta de una manera incorrecta a sus padres, luego pide perdón, pero al rato termina haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no aprendió nada de lo que pasó. Entonces, es muy importante que tú en esos pequeños segundos, porque a veces son pequeños segundos que vienen a nuestro corazón o a nuestra vida, sepamos cómo responder, sepamos cómo actuar, sepamos cómo reaccionar, qué es lo que realmente Dios espera de nosotros. No sé, pero a veces Dios está muy expectante de lo que va a suceder en una situación difícil. A veces Él permite que sucedan ciertas situaciones para ver nuestra manera de reaccionar, para realmente probar nuestro corazón y saber si vamos a salir aprobados de la situación. Por eso es que te digo, hay que estar a la altura de las circunstancias. Repite conmigo, yo tengo que estar a la altura de las circunstancias. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 24 y versículo 26 en la Biblia de las Américas.
Dice, besa los labios el que da una respuesta correcta. Yo no sé si a ti te gustan los besos, pero a mí como hombre casado me encanta besar a mi esposa y me encanta que mi esposa también me bese. Dice la palabra de Dios y aquí lo compara de una manera muy romántica y dice, una persona que dice una palabra correcta en el momento preciso es comparada con un beso en la boca, con un beso en los labios, que es sutil, que es romántico, ¿verdad? Que es detallista. ¿Por qué? Porque no se trata de simplemente ser falso, ¿verdad? O simplemente de dañar. Aquí habla de algo hermoso, algo romántico, algo perfecto, ¿verdad? Algo que uno desea. Dice, si tú eres una persona así, es muy importante que sepas, ¿verdad? Que eso es algo valorable, que eso es algo que se distingue, es algo que se desea. Entonces, a veces nuestras palabras pueden terminar siendo o una bofetada en la cara, ¿verdad? O un beso suave, un beso cariñoso. Entonces yo creo que es importante que aprendamos a distinguir la diferencia y aprendamos a saber que nuestras palabras pueden construir, edificar o también pueden destruir o derrumbar todo lo que hemos hecho. Hay esposos que tal vez todo el día hicieron las cosas bien, pero al final con una mala palabra o mal dicha en el momento incorrecto o en el tono incorrecto puede echar a perder, ¿verdad? Todo tu buen trabajo en el día. Empiezas besando y terminas dando bofetadas en la cara. Por eso es importante que aprendamos a ser coherentes, que nuestras palabras sean coherentes con nuestros hechos y nuestras reacciones, ¿verdad? Porque si es así, vamos a obtener buenos resultados con nuestra relación con las demás personas. También en la palabra de Dios nos habla y nos dice en Proverbios capítulo 15, versículo 23, en la Biblia Dios habla hoy. Qué grato es hallar la respuesta apropiada y aún más cuando es oportuna. Aquí dice, qué increíble es, qué edificante es encontrar, hallarla, ¿verdad? Yo creo que en nuestra mente hay como un archivo, ¿verdad? De todas las palabras que podemos usar y que podemos hablar. ¿Se acuerdan que hace poco di un tema que hablaba, escoge muy bien tus palabras? Que en ese archivo que tú tienes, tú halles y escoges la correcta y entonces sí, la lances, la hables, la expreses, ¿verdad? Pero también que tus palabras vayan acorde con tu mente, que vayan conectadas palabra, mente y corazón, ¿verdad? Y aún hasta el cuerpo, que vayan todo en coherencia. Y dice la palabra de Dios, qué hermosa es encontrar esa palabra, decirla y número 2, decirla en el momento oportuno. ¿A qué se refiere con momento oportuno? Decirla a tiempo. ¿Saben qué rico es un perdón a tiempo? Y qué error es dar un perdón fuera de tiempo o un perdón demasiado tarde. Hay personas que dan o que otorgan los perdones ya demasiado tarde, ya cuando se sufrió mucho, ya cuando el corazón de la otra persona ya está muy herido, ¿verdad? Ya cuando el daño ya es irreparable, ya cuando la esposa se fue o el esposo se fue o los hijos ya no tienen el mismo sentimiento. Por eso es importante que sepamos responder adecuadamente a cada situación, ¿verdad? Y que sea pronto. Es tan importante son tus palabras como el tiempo en el que las dices. Hay personas que dicen, no, espérate, yo necesito tiempo, dame tiempo. Y sí, el tiempo es bueno, ¿verdad? Pero a veces el demasiado tiempo termina empeorando más las cosas, termina inflando más la situación. Aun cuando uno va a hacer una masa y la tiene que dejar reposar, hay un tiempo específico para reposarla. Luego, si pasa de ese tiempo, la masa se echa a perder. Lo mismo pasa con una esposa herida, con unos hijos heridos, ¿verdad? Con un esposo herido. Si tú no llegas a tiempo, y no estás a la altura de la situación, no ves el momento y reaccionas adecuadamente como Dios espera que reacciones, la situación se va a empeorar y ahí ya no entra Dios, ya no entra nadie más que tu responsabilidad de encontrar las palabras adecuadas y de decirlas en el momento justo.
¿verdad? A veces hay personas que me han venido a pedir un consejo. Ellos están desesperados porque ya quieren o un sí o un no en sus vidas. Y después de que me dicen todo y me comentan toda la situación, llego y termino diciéndoles, ok, ya te escuché, ya sé lo que veniste a decirme, dame 2 días para pensarlo, dame 2 días para orarlo y darte una respuesta. Y me dicen, pastor, pero es que yo vengo porque me responda ya, yo quiero saber la respuesta. Y le digo, ¿sabes qué? No, pues es que todavía no la tengo, ¿qué quieres? Que yo te diga lo primero que se me salga a la mente. Hay cosas que sí se tienen que evaluar, que se tienen que pensar, que se tienen que sazonar, ¿verdad? Que se tienen que encurtir, casi ya les estoy dando todo un curso de cocina, ¿verdad? Hay cosas y les tienes que dar su tiempo, pero cuando ya termine ese tiempo, ya hay que cocinarlo literalmente. Entonces, no pierdas el tiempo, encuentra las palabras correctas. Si no las tienes, entonces sí, dedícale ese momento para poder decirle, bueno, Dios, háblame, dame la respuesta correcta para mi esposo, dame la respuesta correcta para mis hijos, enséñame a cómo reaccionar, cuál debe de ser mi actitud, ¿verdad? Yo quiero sazonar mis palabras, ¿verdad? Antes de dárselas a comer. No sé cuántas personas cuando están haciendo la carne que aún está cruda, creo algunos hasta la prueban, ¿verdad? Yo a veces no puedo hacer eso, no me gusta probar carne cruda, pero yo sí he visto gente que viene y prueba y dice, esto tiene buen sazón y va a quedar bien. Asimismo, en nuestra mente, antes de lanzarlo, esto va a quedar acorde al momento, esto va a producir un buen efecto, esto va a gustar, esto va a ser de la manera agradable. Y uno podrá decir, sí, pastor, pero es que no siempre uno va a actuar de manera agradable con la gente. A veces uno tiene que regañar a los hijos, uno tiene que corregir ciertas cosas con la esposa o corregir ciertas cosas en el hogar. Y no siempre lo puedo decir, hijito, cálmate, por favor, hijo, ya no estés tirando las cosas, hijito. No, ciertamente hay momentos en los cuales tienes que actuar con firmeza, ¿verdad? Tienes que actuar con carácter. A veces hay ciertos momentos en los cuales se tiene que levantar un poco la voz, ¿verdad? Pero todo tiene que aprender a hacerse con medida, con prudencia, con sensatez. Más adelante vamos a escuchar un versículo que dice, no, cualquier cosa que tú digas o hagas, simplemente tienes que estar con la conciencia tranquila de que lo que dijiste era lo correcto y en el momento adecuado. Entonces, es importante que aprendamos a discernir esos tiempos y saber cómo reaccionar a cada momento. Dice la palabra de Dios también en Proverbios capítulo 26, versículo 4 en la TLA, no te pongas al nivel del necio o resultará que el necio eres tú. Aquí me llama mucho la atención que dice, no te pongas al nivel. Eso quiere decir que hay una medida, que hay un estándar, ¿verdad? Por ahí dice un dicho, hay niveles, hasta para enojarse hay niveles, hasta para tratar con un necio hay niveles. Dice, no te pongas a nivel, es como decirte, no te pongas el zapato del necio, ¿verdad? Porque si no el necio terminará siendo tú. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros igualamos las actitudes de personas necias, personas hirientes, personas insensatas, ¿verdad? Lo que se esperaba de nosotros es como ponerte la playera de necio igual tú, que ya no nos debe de quedar, ¿verdad? Y perdemos esa esencia que debemos de tener como hijos de Dios. Perdemos el testimonio, perdemos el respeto, ¿verdad? Perdemos la autoridad. Cuando de repente tu hijo tiene una actitud de necedad y tú le respondes con necedad, ahí ya no hay coherencia, ya no hay sabiduría en ninguno de los dos. Dice mi madre, para pelear se necesitan dos tontos. Pero entonces en alguien tiene que caber la prudencia en el hogar y en la familia. En alguien tienen que establecer el orden y decir, hey, esta actitud no es la correcta. Esto no nos queda a nosotros. Y lo que Dios espera de nosotros es que tengamos esta actitud. Pero si todos nos ponemos al mismo nivel y no hay alguien que sobresalga y diga, hey, el orden se tiene que poner en esta casa, entonces en vano trabajan los que edifican la casa si Dios no es el que la edifica.
si los principios no permanecen, por lo menos en uno, ¿verdad? A mí me sorprende mucho en la historia de Pablo cuando estaba en el barco y de repente todo el mundo estaba desesperado porque el barco se iba a hundir y todo el mundo estaba angustiado y preocupado. Pero con que Pablo tuviera fe, con que Pablo se parara y dijera, hey, tranquilos, calmados, esto no se puede hundir porque estoy yo aquí presente y hay un propósito conmigo, así que coman, beban, descansen, ¿verdad? Porque van a necesitar fuerzas porque más adelante sí el barco va a perecer, pero nadie va a morir. Qué increíble es que alguien diga esas palabras y no se ponga al mismo nivel de desesperación de los demás. Imagínate que un día mi padre, como nuestro apóstol y pastor y autoridad de la iglesia, un día ponga y diga, ¿sabes qué? Ya no aguanto más, ya estoy desesperado por esta situación, estoy harto de lo que estoy viviendo y ya no soporto más esto. Yo creo que todos al ver su publicación diríamos, óyeme, pues si se supone que tú eres el que nos tiene que apoyar, que nos tiene que animar, ¿verdad? Que nos tiene que dar esperanza, que tanto que has compartido, tanto que has dicho de los propósitos que Dios tiene para con nosotros, y esa actitud no va con una persona de fe, no va con una persona de confianza, no va con una persona que cree lo que no es posible tal vez para el hombre, ¿verdad? Así pasa cuando un hijo de Dios no actúa a la altura de las responsabilidades o de las circunstancias. Termina uno viéndolo de una manera imprudente o viéndolo de una manera decepcionante. ¿Por qué? Porque no está al nivel de lo que se espera de un hijo de Dios. Y yo sé que hay muchas personas que han venido a la iglesia que se han frustrado por ver hijos de Dios, no cristianos, hijos de Dios, ¿verdad? Que no actúan a ese nivel, que no responden como deben de responder en todos los sentidos. Y por eso por uno pagan todo, se decepciona a la gente, ¿verdad? Porque decía una persona, ciertamente cuando estamos en la iglesia vamos a decir cosas que van en contra tal vez de la identidad de género ahorita o de otras cosas, ¿verdad? Pero no se trata de ocultar o de maquillar las cosas para que la gente no se moleste. Yo creo que hay que ser sabio y prudente y sepa uno cómo decir las cosas, decir la verdad, pero decirla de manera agradable y también traer esperanza a la gente. Decirle, ¿sabes qué? Esto no le agrada a Dios, pero Dios sí te ama y quiere ayudarte, ¿verdad? Te acepta tal cual eres, pero no te quiere dejar en esa condición. Es importante que sepamos que tenemos esa capacidad de parte de Dios. Dios nos ha provisto, ¿verdad? De esa capacidad para saber actuar en momentos difíciles. Porque nos vamos a encontrar con gente, ¿verdad? Que va a probar nuestra paciencia, gente que va a probar nuestra prudencia. Y nosotros tenemos que ya estar listos, ¿verdad? No me vas a poder llamar en ese momento, pastor, y mi esposa me está gritando, ¿qué debo de hacer? No, desde ahorita tú ya tienes que estar capacitado para saber cómo reaccionar a esos momentos. Quiero que veas el siguiente video, es un ejemplo de cómo poder ser conscientes de que nuestro alrededor puede haber ciertas situaciones que nos saquen de quicio o que nos descontrolen un poquito en nuestro temperamento. Tal vez esta situación te ha pasado algún momento de tu vida o tal vez te pueda pasar, por eso es importante que prestes mucha atención. Oye, ten cuidado, amigo. Oh, lo lamento. ¿Sabes lo costoso que es este traje? Nunca lo podrías pagar. Tal vez sea cierto. En verdad lo siento, señor. Estas personas... Ay. Como sea, quisiera 3 rebanadas de queso. Tenemos 5 por $5 si quiere 2 más. Sí, claro, lo quiero. Genial. Siéntese y se lo llevaré. ¿Qué demonios? Bien, aquí están 5 de queso.
Qué buena pizza, ¿no? Esto es increíble. ¿En serio? ¿Te comerás la última rebanada de pizza? Oh, suenas hambriento. Aquí tienes. Eso es asqueroso. ¿Qué sucede contigo? ¿Sabes qué? Deberías avergonzarte. Deberías salir a trabajar en lugar de tomar comida ajena. Su pizza, señor. No. Ya me trajo la mía. No, esa pizza era de él. Ordenaron lo mismo. No puede ser. ¿Esa era tu pizza? Sí, lo era. En verdad lo siento. Todo el tiempo creí que te comías mi pizza. Y dividiste la última rebanada. ¿Pero por qué? Bueno, tal vez no tengo mucho, pero compartirlo no me molesta. No debí juzgarte tan pronto. Por favor, come un poco de la mía. No me molesta compartir. Qué increíble este video que vimos. A mí me sorprendió mucho. ¿Por qué? Por la reacción de las dos personas. A veces uno podrá decir, bueno, pastor, es que ese video es irreal, ¿verdad? Ese video realmente es una escena que muy pocas veces sucede. ¿Qué me sorprendió de este video? Me sorprendió mucho de que cuando este hombre, el vagabundo, viene y se sienta en la mesa del rico, del empresario, ¿verdad? En ese momento inició una prueba. En ese momento ya estaba incomodando a la otra persona porque invadió su espacio, ¿verdad? Pudo haberse sentado en otra mesa o en otro lugar, pero ese momento fue un momento clave, un momento justo que Dios permitió. A veces hay personas que quieren huirle a personas incómodas. Dicen, no, yo lo elimino, no, esto lo corto. No, personas incómodas en mi vida, no, gracias, ¿verdad? Lejitos. No, a veces Dios permite que tengamos personas incómodas y prepara esas citas, prepara esos momentos. Dios dice, ok, quiero ver cómo vas a reaccionar, cómo vas a responder. Así que aquí tienes tu vagabundo y vagabundo, aquí tienes tu ejecutivo, ¿verdad? Porque los dos son probados, tanto el necio como el sabio va a ser probado, pero ambos van a reaccionar de maneras distintas. Y me sorprende mucho que los puso en la misma mesa, así como en tu mismo hogar, ¿verdad? Hay personas con temperamentos diferentes, en tu trabajo hay personas con temperamentos diferentes. Dios te va a poner junto a personas con temperamentos que prueben el tuyo, con personas que tengan reacciones totalmente diferentes a las tuyas. Y ahí es donde se puede congelar el cliente, como dice mi suegro. Ahí es donde realmente tu fe va a ser probada. Porque imagínate que simplemente estemos podando y cortando a todas las personas que nos incomodan. O haciendo un lado a todas aquellas personas que nos hieren, que nos lastiman, que nos defraudan, que nos critican, y que elimines a todos ellos. Yo creo que hasta tu mejor amigo te puede fallar, hasta tus padres te pueden fallar, hasta tu esposo, tu esposa te pueden fallar. En esos momentos, cualquier persona es propensa a fallarte, a lastimarte o a herirte, ¿verdad? Por eso no podemos cortar con personas que son parte de nuestra formación, ¿verdad? Que nos moldean, que nos pulen, que nos friccionamos unos con otros. Dice la palabra de Dios que el rostro del hombre se forma o se forja con el rostro de su amigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros mismos amigos también forman nuestro corazón, nuestros líderes forman nuestro carácter, nuestros pastores forman nuestro carácter también. Entonces, es importante que tú sepas que esos momentos también son planeados por Dios y que estamos en una prueba, ¿verdad? En la cual se espera que nosotros respondamos de la manera correcta. De repente este hombre se empieza a comer su pizza, ¿verdad? Y hay una lucha entre un interés en común. Y de repente
se da cuenta el hombre ejecutivo, ¿verdad? El empresario que se estaba comiendo la pizza del otro. Yo no sé cómo hubiera reaccionado si alguien se come tu pizza, ¿verdad? Hay cosas que son permitibles, pero que alguien se come una rebanada de pizza que tiene tu nombre, eso a veces no lo soportamos, ¿verdad? Cuando alguien ya sobrepasa esos límites y se mete o se acerca demasiado a una línea importante en nuestra vida, es ahí donde realmente sale el verdadero amor, es ahí donde sale realmente el perdón, ¿verdad? O es ahí donde sale el cobre de nuestra vida. Y me sorprende que tal vez el vagabundo que no tiene valores, tal vez no tuvo una educación o vive en la calle o tal vez no tuvo padres, no sé, ¿verdad? Respondió de la manera correcta. Fue prudente, fue sensato, esperó, no se enojó porque él sabe lo que es tener y lo que es no tener, ¿verdad? A veces nos sorprende que de las personas que menos te imaginas que tengan prudencia, la terminan teniendo. A mí me ha pasado que a veces me estoy enojando con mi esposa, estoy hablando y estoy diciendo, de repente mi hijo me da una lección y me dice, no, papá, no está bien esa actitud, no está bien eso que estás haciendo, ¿verdad? Porque a veces no se trata de cuántos años tengas o si eres pastor o si eres líder. A veces puedes obtener un consejo, ¿verdad? Del recién convertido. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ver las actitudes de estas dos partes, ¿verdad? Le dio la pizza y le compartió, no cayó en ira ni en enojo, ¿verdad? Sino que esperó a que las cosas se den, a que las cosas continúen. Lo mismo pasó también con el ejecutivo. De repente llegó un punto en el que se dio cuenta que él estuvo mal. Y verdad, y qué increíble es que este hombre reconoció su falta, ¿verdad? Evaluó la situación y dijo, no, es cierto, yo estoy mal, estuve mal, me terminé comiendo la pizza de este hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo de reaccionar en esto? Bueno, por lo menos le tengo que compartir de la mía, tengo que pedirle perdón, ¿verdad? Y tengo que poder resarcir el daño, restaurar la situación. Y aunque al principio actuó mal el ejecutivo, me dio mucho gusto ver que supo alinear sus palabras, supo responder adecuadamente aún a su error. Yo quiero decirte algo, es de sabios equivocarse también, pero es de sabios aprender a alinear ese error, ¿verdad? Y poder convertirlo en una enseñanza. Que dijo, ¿sabes qué? Te juzgué antes de tiempo, no tomé una decisión adecuada en el momento adecuado, ¿verdad? Pero ahora sí quiero tomarla, ahora sí quiero hacer lo correcto y me decido a compartir mi pizza contigo. Entonces, yo creo que de esto trae una enseñanza. Van a pasar momentos difíciles y situaciones difíciles con personas en enfermedad, en ausencia de recursos, ¿verdad? En un momento de emergencia. Y es importante que tú y yo no perdamos la calma, no perdamos los estribos, ¿verdad? No perdamos nuestra paz, no perdamos nuestra fe, porque hay personas que están a nuestro alrededor que también se alimentan de esa fe, ¿verdad? Que también le damos ánimo, que también le damos esperanza. Y más las personas que tenemos un cargo de autoridad sobre otras personas, si ellos ven que actuamos de una manera incorrecta, aparte que damos un mal testimonio, les hacemos parecer que está bien tener ese tipo de reacciones. Si mi pastor lo hace, si mi padre lo hace, si mi mamá lo hace, entonces eso quiere decir que está bien. Damos una mala enseñanza, ¿verdad? Por eso es que es importante que sepamos cómo actuar en cada momento que se presente, ¿verdad? No actuar de la misma manera en la que el mundo actúa. A veces hay que desaprender para poder aprender lo correcto. Tal vez te enseñaron de cierta manera en tus padres cómo actuar, o hay personas que en su niñez aprendieron a endeudarse, ¿verdad? O a cómo tu papá le contestaba a tu mamá. Pero eso es en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual, en lo que Dios quiere que nosotros actuemos, es otra manera totalmente distinta. Por eso es importante que tú le digas a Dios, Dios, necesito tu Espíritu Santo para que me diga cómo actuar en esos momentos difíciles y cuál debe de ser la palabra adecuada, la palabra justa, ¿verdad? La palabra precisa, exacta, que lleve la horma correcta
de acuerdo al momento que estoy viviendo. Fíjate bien que dice esta palabra en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16, en la versión Dios habla hoy. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Me gusta mucho este versículo, que ya es el último, donde dice, hey, tú siempre tienes que estar listo para responder. Hay una preparación. Yo creo que todos estos versículos que tú has leído te han dado un breve preámbulo, ¿verdad?, de lo que puede suceder en tu vida. Y esto ya no te va a agarrar de sorpresa, porque a veces hay situaciones que nos agarran de sorpresa, ¿verdad? Pero hay cosas que van adquiriendo una enseñanza. La primera vez que mi padre se enfermó de COVID nos agarró a todos de sorpresa, porque no sabíamos cómo actuar, no sabíamos que tener un oxímetro era necesario, que medirle la temperatura, que ciertos medicamentos, ¿verdad? Él se atendió con un cardiólogo más que con un neumólogo, entonces cometimos muchos errores. Lo dejamos encerradito pensando que así se iba a sanar, que el tiempo lo iba a curar, y no, se complicaron más las cosas. Pero ahora que luego se enfermó mi madre, se enfermó Arel, nos enfermamos todos, ya empezamos a tener una cierta experiencia en la situación, que aunque no somos doctores, ¿verdad?, ya sabemos cómo manejar ciertas situaciones, que aún así hay cosas que nos pueden sorprender en cualquier momento. Pero yo creo que es importante que así como te documentas para cosas peligrosas y necesitas saber qué medicamento y cuánto es de oxigenación, lo normal, y cuánto es de temperatura, lo normal. Hay personas que no sabían nada antes de todo esto. El oxímetro, oye, el oxímetro ni lo conocíamos, pero ahora es necesario medir el oxímetro para saber cómo estamos. Bueno, asimismo hay que tener un medidor de palabras, un medidor de reacciones, ¿verdad? Que sepamos qué es cuál es la medida correcta, cuál es el tono correcto, el tiempo correcto, ¿verdad?, en el que debemos de actuar. Porque ya empezamos a adquirir cierta experiencia en los caminos de Dios. Entonces, si tú eres nuevo en lo que es la vida cristiana, se entiende ciertas actitudes, ciertos cambios que todavía van a suceder en tu vida. Pero si tú también ya tienes mucho tiempo en los caminos de Dios, ¿verdad?, ya hay cierta madurez, ya has recibido palabra, ya has escuchado consejo, ¿verdad? Ahora ya tienes que practicar, vivir todo eso que sabes. Porque de nada sirve escuchar un excelente mensaje, un excelente orador, ¿verdad? Si de por sí la playera de imprudente, insensato, o en fin, de muchas cosas nos sigue quedando. Cuando uno tiene un crecimiento en su vida, se nota, porque tu viejo hombre, tu vieja mujer ya no te queda, ¿verdad? Esa mujer chillona, esa mujer berrinchuda, ese hombre peleonero, ¿verdad? A mí yo he ministrado a varias personas que me dicen, no, pastor, es que si usted me hubiera conocido antes, esto que me pasó, yo ya hubiera lanzado golpes e insultos a medio mundo. Pero ahora la gente se sorprende de mi manera de actuar, que sí me enojo, pero ya es con prudencia, con sensatez, ¿verdad? Con la conciencia limpia, buscando no dañar, ¿verdad? No afectar mi testimonio a las personas que me rodean. Dice la palabra de Dios, mira, si tú actúas de la manera correcta y eres prudente, la gente que habla mal de ti, ¿verdad?, quedará avergonzada. ¿Por qué? Porque contra los hechos de tu vida, ¿verdad?, no hay dicho que pueda afectarte. Hay personas que van a hablar mal de ti, que te van a juzgar, que te van a decir indirectas, que te van a decir lo que quieran. Pero yo creo que un árbol se le conoce por sus frutos, ¿verdad? A veces ni siquiera vas a tener que defenderte, sino las mismas personas se van a sentir mal porque van a hablar mal de ti, pero luego ya no van a tener fundamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tus acciones y tus reacciones y tus dichos son coherentes y van acordes a tu fe. La pregunta es, ¿la gente nota que eres un hijo de Dios? La gente nota con tus palabras, con tus publicaciones, con tu testimonio,
¿verdad? Con tu manera de actuar con los demás, que eres un hijo o una hija de Dios. Si lo notan, qué bueno, ¿verdad? Si no lo notan, podemos ir creciendo. También todos necesitamos crecer. En algunos momentos yo me he comportado como un hijo de Dios y a veces también no, la he regado en ciertos momentos. Pero yo creo que es importante alinearse. Como este hombre dijo en el video, la verdad, juzgué el mal y actué mal en el momento incorrecto, pero ahora quiero hacer las cosas bien. Tú tienes esa oportunidad de hacer las cosas bien de ahora en adelante. Así que yo deseo que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, que traiga una enseñanza, ¿verdad? Que realmente tú te prepares para los momentos que puedan venir, que Dios ponga esa sabiduría. Si te hace falta sabiduría, pídela, ¿verdad? Porque en estos momentos es muy importante que nosotros actuemos conforme a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Que no caigamos en desesperación por estar encerrados, que no caigamos en desesperación por no tener el recurso que antes teníamos. Ahorita esta escena de tu vida, Dios la está viendo, Dios no es ajeno a lo que estás pasando. Tal vez hay muchos que están en su casa encerraditos, ¿verdad? Aislados de todos los demás. Y ahí es un tiempo de prueba, es un tiempo donde tu mente te está diciendo otra cosa, tu mente te puede jugar una mala jugada, valga la redundancia, ¿verdad? Pero es importante que uno aprenda a dominar sus pensamientos, aprenda a tener dominio propio, a no pensar más allá ni tener una actitud errada o una actitud que no vaya acorde a nuestra fe, ¿verdad? Cuando yo me enfermé de COVID y enfermé a mi hijo menor, a Franquito, por darle un durazno, yo me sentí muy mal y me sentí muy culpable y le llamé a mi tío Carlos Ortiz y yo le dije, ¿sabes qué, tío? Me siento mal y que esto y que lo otro y fue mi error y ya me iba yo casi a poner a llorar, ¿verdad? Y mi tío me dijo, ey, cálmate, Abner. Me dijo, cálmate, eso ya no te queda, tú eres un siervo de Dios, eres un padre de familia, ya tienes 40 años, ¿verdad? No te puedes poner a llorar como un niño de 10, ay, es mi culpa, no. Me dijo, ¿tú sabías que estabas enfermo? No. Si hubieras sabido que estabas enfermo y le hubieras contagiado a tu hijo, entonces sí dirías, ok, fue mi culpa, ¿verdad? Pero no lo sabías. Entonces necesito que ya te limpies esas lágrimas, ¿verdad? Que ya te comportes como lo que eres un siervo de Dios, es un hombre de fe, ya es tiempo de que vivas lo que predicas, ¿verdad? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? Ahora es tiempo que tú lo saques adelante, ahora es tiempo que tú saques la casta, ¿verdad? Ahora es tiempo que te comportes a la altura de la necesidad que se requiere de ti. Porque si tú te pones a llorar con tu esposa y te pones a llorar con tu hijo, entonces, ¿quién va a traer fortaleza a tu hogar y quién va a traer fortaleza a tu familia? Así que lo que sea que estés pasando, Dios tiene el control de cada situación, Dios tiene la manera de poder sacarte adelante. Confía en Él, ten la respuesta adecuada, deja que Él haga su parte, deja que Dios haga su parte y tú haz la tuya, ¿verdad? No esperes a que Dios haga lo que a ti te corresponde hacer. Amén. Pues quiero decirles algo que les amamos mucho, les extrañamos tenerles en esta casa. Esta casa no es la misma sin ustedes. Anoche que estaba viendo a mi padre que estaba compartiendo con sillas vacías, se dolía mucho mi corazón porque estamos acostumbrados a disfrutar los domingos, ¿verdad? Con toda la familia, a gozarnos con la alabanza, ¿verdad? Pero yo creo que es un tiempo también necesario que debemos cuidarnos, ¿verdad? Esperemos en Dios que la otra semana ya podamos venir a la casa y que Dios nos dé esa oportunidad, pero quiero que sepas que aún desde aquí estamos orando por ti, estamos orando por tu familia, estamos declarando sanidad a todas aquellas personas que están enfermas, le estamos creyendo a Dios y yo quiero aquí plantarme, ¿verdad?, con mi fe y contagiarte de esa fe, contagiarte de esa sonrisa que tal vez no tienes, ¿verdad? Usted me dirá, sí, pastor, pero usted no está enfermo como yo, ¿verdad? No está estornudando ni con las temperaturas ni los dolores de cabeza, pero ¿sabes qué? Yo ya lo pasé. Es hermoso cuando ves que alguien ya pasó el camino y te diga, ¿sabes qué? Hey, todavía puedes venir, lo puedes pasar, ¿verdad? Yo ya pasé por lo mismo que tú y Dios me sacó en victoria. Ahora te digo, ¿sabes qué? No te desanimes, no te
no te decaigas, sino que al contrario, ten fe y créele a Dios que esto es pasajero y Él tiene cosas y promesas hermosas para tu vida y para tu familia. Entonces yo quiero orar por ti, quiero pedirte que me acompañes para también orar por las personas que están en alguna necesidad, tanto financiera como en salud, como en sus relaciones como matrimonio, como familia, ¿verdad? Porque es importante que nosotros pongamos en práctica nuestra fe y confesemos, ¿verdad?, que Dios tiene el control de cada situación. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que pude pasar, Dios, con tu iglesia, que juntos pudimos aprender, Señor, que hay ciertos momentos en nuestra vida como hijos de Dios en los cuales Dios se requiere ciertas actitudes y ciertas reacciones de nosotros que denoten que realmente tu presencia está en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos actuado de una manera incorrecta, que no va acorde, Dios, a lo que tú nos has enseñado, que no va, Señor, conforme a lo que dice tu palabra, que esas actitudes ya no nos queden, Dios, que podamos crecer y cambiar y poder, Señor, ser buen testimonio para las personas que nos rodean, que no caigamos en ansiedad, en desesperación, en angustia, porque, Señor, tú no nos has dado esa angustia, ni nos has dado ese carácter, Dios. Al contrario, tú nos has dado valentía, nos has dado fe, nos has dado esperanza. Y queremos, Dios, actuar de acuerdo, Señor, a lo que tú nos has enseñado. Te pido que traigas sanidad al corazón de cada persona, Dios, estate con ellos, guárdalos, bendícelos, Señor, quita toda inflamación en sus cuerpos, Señor Jesús, toda temperatura alta, Señor, toda falta de aire, Señor, tú sé el que proveas de cualquier necesidad, aún económica, Señor, que tenga tu iglesia, estate con ellos. Yo como tu siervo los bendigo, Dios, y declaro, Señor, sanidad en sus vidas y te agradecemos por la sanidad que tú ya les has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues Dios te bendiga, deseamos con todo nuestro corazón tenerte próximamente en la casa, ¿verdad? Les mandamos un fuerte abrazo a cada familia, a cada persona, a cada uno de nuestros amigos. Queremos que sepan que estamos al pendiente de ustedes. Cualquier cosa que necesiten, saben que estamos en una llamadita. Si tú también quieres que oremos por ti o que oremos por alguien, mándanos un inbox, ¿verdad?, a este enlace de aquí de la iglesia con el nombre completo de tu familiar y vamos a estar orando por ellos, ¿verdad?, y declarando sanidad en sus corazones y en sus vidas. También ponemos a tu disposición los números de cuenta que van a salir ahorita en tu pantalla, ¿verdad?, donde puedas depositar tus diezmos, tus ofrendas, el donativo que tú hayas preparado en tu corazón de agradecimiento a Dios. Ciertamente no pudimos tener la reunión presencial, ¿verdad? Hay muchas personas que van a dejar pasar este momento, van a decir, no, pues yo doy mi ofrenda cuando yo esté en casa. Pero créeme que es importante que la des a tiempo, ¿verdad? Que realmente aprendamos a ser agradecidos con Dios, con todas sus bendiciones, que no nos comamos nuestras semillas, sino las sembremos en la tierra en el tiempo correcto para que también dé su fruto. Así que si tú siembras en esta casa, en este ministerio, créeme que vas a ser también muy bendecido. Nuestro deseo es poder bendecir a más personas, que el mensaje llegue a más gente, ¿verdad? Que más personas puedan conocer que hay esperanza. Y si tú eres parte de esto y eres parte del milagro y eres parte de esta casa también, tú nos ayudarás y contribuirás para que el mensaje se siga dando. Así que la verdad, agradecemos toda tu aportación, agradecemos tu ofrenda, tus diezmos. Si necesitas o tienes quieres saber alguna manera de poderlo dar, también te puedes comunicar a los teléfonos que aparecen también en tu pantalla con la pastora Nati, ¿verdad? Pero no te quedes sin la bendición de poder sembrar en el reino de Dios. Dios les bendiga, que tengan una excelente mañana, un excelente día, que puedan disfrutar con su familia y que su familia también pueda disfrutar de ustedes. Les amamos. Hasta luego.